In Daniel chapter 9 and verse number 24. En Daniel 9, versículo 24, la Biblia habla de la profecía de 70 semanas. Y en el versículo 25, la Biblia nos dice que algunas cosas deben ser reedificadas en tiempos difíciles. ¿Sabéis cuáles son estas dos cosas que deben ser reconstruidas en tiempos de angustia? La plaza de Jerusalén y el muro de Jerusalén. Veamos el versículo 25 de Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Así que en tiempos problemáticos se deben construir la plaza de Jerusalén y el muro de Jerusalén. En este estudio bíblico vamos a concentrarnos solamente sobre el muro de Jerusalén, el muro que debe ser reconstruido, que debe ser restaurado. Y la Biblia dice que debe hacerse esa obra en tiempos muy difíciles. Al igual que los israelitas literales tuvieron que volver del imperio medo-persa a la Jerusalén literal para reconstruir la ciudad de Jerusalén y reedificar el muro de Jerusalén, Dios nos llama a nosotros estos últimos días no para reedificar la Jerusalén literal, una ciudad literal o un muro literal, sino que nosotros tenemos que restaurar el muro espiritual, el muro que mantendrá la apostasía fuera de la Jerusalén espiritual, el muro que protegerá los estándares de Dios y protegerá el pueblo de Dios. ¿Y qué representa el muro para el pueblo de Dios en estos últimos días? Representa la salvación. Vamos a leer la Biblia en Isaías capítulo 60. El muro de Jerusalén representa los principios de la salvación divina. Y vamos a ver que Jerusalén representa para nosotros la ciudad de la verdad. Y si la ciudad de Jerusalén representa la verdad, el muro representa la protección, la salvación. Vamos a leer Isaías 60, 18. La Biblia dice: nunca más se oirá violencia en tu tierra, ni destrucción, ni quebrantamiento en tus términos, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. Entonces, ¿qué representan los muros? Representan salvación. Los muros simbolizan la salvación. Y los antiguos israelitas tuvieron que volver a Jerusalén debido a que la ciudad había sido destruida por el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y los muros de Jerusalén yacían en ruinas. Y ahora, en la aplicación espiritual, ¿por qué nos llama Dios a nosotros a restaurar el muro? Si el muro simboliza la salvación, los principios de salvación, Dios nos llama hoy debido a que la mayoría del pueblo de Dios han abandonado los principios bíblicos de salvación. Así que es el tiempo ahora para restaurar y reedificar el muro. Y es el tiempo para nosotros de examinarnos a nosotros mismos. Y sería bueno que decidamos ayunar y orar. Cuando te abstienes de comer y beber para un cierto tiempo, la mente se vuelve más clara. Estás más sintonizado con lo que Dios tiene que decirte. Tu mente está más descansada. Ya no se ocupa con otras cosas, como ocurre con muchos que tienen el cuerpo en la iglesia y la mente vagando por otros lugares. Y demos las gracias al Señor por poder ayunar y orar y por poder ahora estudiar estas verdades que son como clavos hincados en lugar firme. En el libro del Éxodo, capítulo 38, leemos que Moisés levantó el tabernáculo terrenal literal, en el desierto, el santuario terrenal literal.
Y alrededor del patio o del atrio del santuario estaba el muro. Había un muro que circundaba el santuario. Y ese muro no era construido de ladrillos y hormigón, sino de lino fino. Sí, ese muro era construido de pilares y lino. Vamos a leer Éxodo 38, versículo 18, para ver cuál fue el material usado para construir el muro del santuario literal en el desierto. La Biblia nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 38, versículo 18, y la cortina de la puerta del atrio era de obra de recamador, de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. La longitud de 20 codos y la altura en el ancho de 5 codos conforme a las cortinas del atrio. Y en el versículo 9 del libro del Éxodo leemos, asimismo hizo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. ¿Y qué simboliza el lino fino? Y el muro de lino fino. Y que nosotros debemos restaurar el muro en un sentido literal. ¿Qué representa el lino en la Biblia? Simboliza justicia. Cada vez que miramos el santuario, cada vez que miramos el muro del santuario y los ganchos de plata como descritos en el versículo 19, los ganchos de que colgaban las cortinas de lino fino, debemos recordar que Dios quiere que nosotros aceptemos sus principios de salvación. Cristo quiere que recibamos su justicia, y el lino fino simboliza la justicia. Ahora leemos en la Revelación capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos, regocijémonos y démosle honra, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Por lo tanto, el lino representa la justicia de los santos. Pero, ¿de quién reciben esos santos la justicia? Ya que nosotros no tenemos por naturaleza nada de justicia. ¿De quién? De Cristo. Así que el lino representa la justicia de Cristo. Busquemos ahora Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Entonces, cada vez que miramos el santuario y las cortinas, el muro del santuario, debemos comprender que Dios nos está diciendo que Él quiere que recibamos su justicia. Ahora decidme, salvo para servir, ¿qué estándar nos dio el Señor para mostrarnos la justicia de Dios? La ley. El Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Y ahora una pregunta, ¿cuántos pilares había en la parte del este, en la parte oriental del patio del santuario? Había 10 pilares. ¿Y cómo eran unidos los 10 pilares? Mediante cortinas de lino. Y el lino simboliza la justicia. Y la justicia de Dios nos muestra la ley de Dios. 10 pilares, 10 mandamientos. Vamos a leer una declaración de Ellen White en los materiales de 1888, página 765, que dice, el fin está cerca. No tenemos ningún momento para perder. La luz brilla desde el pueblo de Dios como claros y distintos rayos, presentando a Jesús delante de las iglesias y delante del mundo. Un solo interés prevalecerá. Un único tema absorberá a todos los demás. Cristo, nuestra justicia. Eso es lo que nos enseñan las cortinas de lino, la justicia de Cristo. Pero, ¿cuál es la condición que debemos cumplir para recibir la justicia de Cristo?
¿Nacemos nosotros justos? ¿Nacemos justos? No. Entonces, ¿cuál es la condición que debemos cumplir para recibir la justicia de Cristo? La entrega personal. Vamos a leer 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿es la palabra sí una palabra condicional? Sí, lo es. Vamos a continuar leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la injusticia. ¿Y qué es lo contrario de injusticia? La justicia. Y si nosotros confesamos todos los pecados de los que tenemos conciencia, entonces Cristo nos perdonará y nos limpiará de toda la injusticia y nos va a declarar justos. ¿Queremos nosotros que Cristo nos declare justos? Cada vez que miramos el santuario, Dios nos está diciendo que necesitamos la justicia de Cristo. Es el tiempo para confesar. Es el tiempo a abandonar cada pecado conocido. Nosotros hemos convenido hoy ayunar y orar, pero algunos no saben esto. Pero dejadme decir que el verdadero ayuno es conseguir victoria sobre el pecado. Así como nos abstenemos de comer cuando ayunamos, nos abstenemos de comer y beber por un cierto tiempo, incluso si el dolor del hambre se hace sentido, de igual modo debemos ayunar del pecado. Pero no solamente un cierto tiempo, sino que para siempre. Y así como el deseo para comer es muy fuerte cuando ayunamos, debemos decir, no, Señor Dios Todopoderoso, dame fuerza para resistir, para decirte sí a ti y no a mi carne, a mis deseos. Así debe ser. Cuando vas a ser tentado a pecar, ahora ya tienes el secreto para decir sí a Cristo y no a tus deseos de pecar. Por eso Dios dice, venid al santuario. Cada vez que miramos las cortinas que forman el muro, es la representación de la justicia de Cristo. Y para recibir la santidad de Cristo, nosotros debemos cumplir la condición, cumplir el requisito de confesar y entregar, abandonar cuantos de nuestros pecados. Todos. ¿Vais a hacer eso hoy mismo, amigos? ¿O solo vais a cumplir unas formalidades hoy mismo? Queridos, si comprendéis ahora lo que estoy diciendo, ahora en pocas palabras, vais a entender que no necesitamos solamente un día de ayuno y oración, sino una vida entera de abnegación, de renuncia, de sacrificio personal. En segunda de Crónicas, capítulo 3, podemos ver quién estuvo construyendo el santuario, además de Moisés. Salomón. ¿Y construyó Salomón también un muro a ese santuario? ¿Y qué grabó Salomón en las paredes del santuario? La Biblia nos dice que él grabó querubines. ¿Qué son los querubines? Son ángeles. Él los grabó en las paredes, en el muro. Vamos a leer segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 7. La Biblia nos dice, así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, los muros, y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes, en los muros. Y los querubines son ángeles poderosos. Aquí vemos un diagrama del santuario. Y en el santuario los querubines estaban sobre todas las paredes alrededor. Ahora, si las paredes, los muros, representan la salvación y los principios de la verdad y de la justicia de Cristo, y los querubines estaban grabados sobre los muros, ¿cuál será la aplicación de eso en los últimos días? ¿Qué mensaje de salvación están proclamando los ángeles en los últimos días? ¿Dónde encontramos este mensaje? En la Revelación capítulo 14. Los mensajes de salvación de los tres ángeles en el libro de la Revelación capítulo 14.
Por lo tanto, los querubines grabados en los muros del santuario representan para nosotros los mensajes de los tres ángeles. Entonces, cada vez que vamos a mirar el santuario, cada vez que miramos los muros del santuario, los ángeles sobre los muros del santuario, amigos, ahora comprendéis por qué tenemos esta cosa sobre la pared aquí. ¿Comprendéis lo que representa este logo que tenemos aquí? Cada vez que miramos los muros, las paredes del santuario, los ángeles sobre los muros del santuario, la Biblia nos está diciendo, Dios nos dice que es el tiempo para recibir los mensajes de los tres ángeles, recibir la justicia de Cristo, que vivamos conforme a ello y que lo proclamemos a una iglesia moribunda y a un mundo moribundo. En el libro de la Revelación, capítulo 14, leemos el versículo 6 que dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y luego siguen los mensajes de los tres ángeles. En el libro de Hebreos capítulo 1 apuntamos el versículo 14. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Dice Pablo hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar, para servir a los que serán herederos de salvación? Los ángeles, los mensajeros, los enviados, traen los principios de salvación, y en estos últimos días estos principios los encontramos en los mensajes de los tres ángeles. Entonces recapitulemos. ¿Qué grabó Salomón sobre las paredes, sobre los muros del santuario? ¿Qué grabó Salomón ahí? Querubines, ángeles del más alto nivel. No eran solamente ángeles comunes, sino comandantes del más alto nivel entre los ángeles. ¿Y qué representa esto para nosotros? Salvación. ¿Y qué más? Ángeles, salvación, sí. Los mensajes de los tres ángeles. Ahora, ¿deberíamos nosotros quitar estos ángeles, borrar los querubines de los muros? ¿Deberíamos nosotros rechazar los mensajes de los tres ángeles? ¿Podemos ser salvos si los rechazamos? No, porque este es el Evangelio eterno. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Vamos a ver qué le mostró el Señor a Ezequiel, al profeta Ezequiel, qué hacían los pastores, los sacerdotes, los ancianos, los líderes, qué hacían ellos en el santuario. La Biblia nos dice que los sacerdotes, que la mayoría de los líderes de la antigua iglesia de los antiguos hebreos, quitaron los querubines, los borraron de las paredes, eliminaron los mensajes de los tres ángeles, los mensajes de salvación. Y la Biblia nos dice que ellos pusieron en las paredes, no os voy a decir qué, decidme vosotros, ¿qué pusieron los líderes de Israel sobre las paredes, sobre los muros de salvación? Ezequiel capítulo 8, versículo 7 dice: y me llevó a la entrada del atrio, este era el patio del santuario, ¿no? Y miré, y aquí en la pared, un agujero. ¿Qué había en la pared? Un agujero. Me pregunto quién habrá hecho el agujero en la pared. Vamos ahora al versículo 9 y luego volvemos aquí. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que esos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de cosas que se arrastran, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared, en los muros, alrededor. Por lo tanto, ¿qué pusieron ellos en las paredes del santuario? Todo tipo de bestias abominables, todo tipo de cosas abominables. Es interesante, amigos, cuando leemos el Levítico 11, cuando Dios está nombrando y describiendo las cosas impuras, impías, Él los llama cosas que se arrastran, animales que se arrastran. Y eso significa, amigos, que los líderes del pueblo de Dios habían borrado lo que debería haber estado en el muro del santuario.
¿Y qué debe haber ahí? Los querubines, los mensajes de los tres ángeles. Pero ellos habían eliminado estos mensajes y pusieron en su lugar toda cosa abominable y toda cosa impía. ¿Puede esto significar que los espíritus impuros tienen libre acceso en la iglesia de Dios hoy? Pues si eso pasó entonces, lo mismo ocurre hoy día. ¿Y quién eran los que hicieron esto? Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Y cuántos discípulos había elegido el Señor Jesús además de los 11 y 12? Sí, de los 11 más 1 apóstoles. ¿Cuántos más? 70. Así que estos serán los líderes de Dios, los profesos ministros de Cristo. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Hazanías, hijo de Safán, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Ellos estaban adorando, amigos, a los espíritus impuros en la iglesia. El versículo 12 nos dice que Dios le dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Había abominación en la iglesia. Ellos habían eliminado del muro los querubines, los ángeles, y los habían reemplazado con esas cosas abominables. Amigo, ¿es eso lo que ocurre ahora mismo en la iglesia? ¿Acaso ha cambiado la iglesia adventista del séptimo día su logo, su emblema representativa? ¿Y qué han puesto ahora ellos en sus paredes, en sus edificios, en sus publicaciones y folletos, y en sus libros, incluso en sus camisetas y camisas, en todo lo demás? ¿Qué están usando ahora como logo? Estas llamas parpadeantes y esas 6 líneas ondeadas o 2 veces 3 líneas que vienen de Babilonia, y una cosa allí que ellos dicen que es la Biblia, y hasta una cruz invertida. Puedes encontrar la misma cruz invertida en el trono del Papa de Roma en el Vaticano, y ese símbolo de cruz invertida viene del paganismo. Es de proveniencia pagana. Aquí podemos ver el logo de la iglesia adventista del séptimo día. Nunca nos dio el Señor tan logo. Y podemos ver en la imagen de abajo que otras iglesias del mundo usan el mismo simbolismo. Aquí vemos la iglesia metodista unida, el mismo logo, con la Biblia, con la cruz y las llamas parpadeantes, que ellos dicen que es un fuego. Sí, por supuesto es un fuego, pero un fuego extraño. Ellos han eliminado a los 3 ángeles de nuestro logo y pintaron estas cosas abominables que nos asocian con Babilonia. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor sobre esto. ¿Nos ha dado Dios una profeta? Sí. Veamos lo que dice la profeta de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, página 384-385. El estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestras instituciones han tomado un nombre que expresa el carácter de nuestra fe, y nunca deberíamos avergonzarnos de este nombre. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia, y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es este el momento de arriar nuestros colores. No es ahora el momento de cambiar nuestro logo, nuestra bandera, amigos. Y dice la profeta a continuación: me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del séptimo día, que aconsejaban que la bandera o la señal que nos hace un pueblo distinto no se hiciera ondear en forma tan destacada. Como razón de esto, sostenían
que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Y luego la hermana White dice que lo que se hizo desde los años 1900 hasta los años 2000 es una señal que el tiempo de prueba para la humanidad está por terminar. Esta bandera distintiva, dice la profeta, ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Ellos quitaron, los líderes de la iglesia, borraron a los 3 ángeles de los muros, quitaron a los querubines y pusieron estas cosas abominables en su lugar. Os quiero poner ahora una pregunta. ¿Qué tenéis vosotros en vuestros muros? ¿Qué tienes en las paredes de tu dormitorio? ¿En tu casa? Me pregunto si acaso tenéis algún ídolo en vuestros muros. Personas que idolatráis. Me pregunto eso. Es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos, amigos. Quitad esas cosas de vuestras paredes. Vamos ahora de vuelta a Ezequiel capítulo 8, versículo 7. ¿Quién habrá hecho el agujero en la pared, la brecha? Los profesos líderes de la iglesia de Dios. Y veamos otra cosa. ¿Qué representa el muro? Vamos a ver si aquí alguien lo sabe. El muro representa la salvación, sí. El muro tenía la función de mantener afuera a los paganos para no entrar y profanar el santuario de Dios, por supuesto. El muro también representa la ley de Dios. Escuchemos lo que la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías nos dice, la página 678. ¿Estamos al tanto de eso, amigos? Vamos a leer la frase en negrita. Ellos son reparadores de una brecha que fue hecha en la ley de Dios, en el muro que Él puso en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza, les sea una salvaguardia perpetua. Y luego la hermana White dice que ese muro apunta hacia el mandamiento del sábado. Así que no solamente el papado intenta crear una brecha en los 10 mandamientos de Dios, sino que los mismos adventistas del séptimo día están creando un agujero en el muro. Están haciendo una brecha en el muro. Un agujero en los mandamientos de Dios. ¿Cómo eso? Sí, cuando están tratando con ligereza el sábado del Señor. Están haciendo una brecha en el muro. Cuando un pastor puede hacer que una iglesia adventista del séptimo día sea dirigida a convertirse en guardadores del domingo, ¿qué significa eso? Que está haciendo un agujero en el muro, una brecha en la pared. Vamos a leer esto, amigos. Este es Alex Bryan, del movimiento Proyecto 1, un movimiento muy conocido en el adventismo del séptimo día. Él está diciendo en esta convención, en esta reunión, hice una cosa fea, dice él. Esta es la única verdad de todo lo que dijo. Hice una cosa fea o mala. He mezclado 3,000 piezas de puzzle en este bol. Imagínense que la pieza que tengo en la mano ahora es parte de la imagen que queremos crear. Y eso es la iglesia adventista del séptimo día. Imagínense que la pieza que tengo en la mano ahora es parte de la imagen que queremos crear. Así que él dice que esa única pieza de otras miles que representa la iglesia adventista del séptimo día es solamente una parte de la imagen completa. Y continúa diciendo, por favor escuchadme, tiene una forma particular, tiene una contribución única, tiene un don especial que debe ofrecer, la imagen de Jesús. Pero es solamente una pieza. ¿Comprendéis? Dios nunca dio la totalidad de su imagen a un solo género, a un solo grupo de personas, o solamente a un movimiento, o a una sola iglesia. ¿Podéis creer semejante cosa? ¿Podéis creer semejante cosa? Por lo tanto, el Señor no dio nunca a la iglesia adventista del séptimo día su verdad completa, sino solo una parte, y como tal, tenemos que unirnos con Babilonia.
Veo que no comprendéis la ilustración. Hay 3.000 piezas que forman una imagen y los adventistas, la iglesia adventista del séptimo día, es solamente un trocito de esas 3.000 piezas, una sola pieza. Así que ahora para formar la imagen completa de Jesús, tenemos que unirnos con las otras piezas, con las otras iglesias. ¿Y cómo se llama eso? Se llama ecumenismo. Y eso conduce a la iglesia en las obras de Babilonia, amigos. Él está invitado para predicar a muchas reuniones de adultos y jóvenes, al igual que Sam Leonor. Esto es parte de este movimiento para jóvenes llamado Proyecto 1, adelantando a otros movimientos de jóvenes en el adventismo. Os digo muy en serio, amigos, estamos en problemas. Es una de dos. O Ellen White, inspirada por Dios, tiene razón y Alex Bryan está equivocado, o Alex Bryan tiene razón y Dios está equivocado. Vamos a leer en el libro Primeros Escritos, página 124. Los diferentes grupos de los que profesan esperar a Jesús tienen cada uno un poco de la verdad. Pero el Señor dio todas estas verdades a sus hijos que han sido preparados para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni comprenderán jamás. Las cosas que están selladas para ellos, es decir, por los de Babilonia, baptistas, metodistas y los demás, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y están dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Asombroso, amigos. Ellos están derribando el muro. ¿Sobre qué hablamos hoy, amigos? ¿Cuál es el título de nuestra meditación hoy? Es el tiempo de reparar la brecha. Porque muchos profesos adventistas del séptimo día, están derribando el muro. Es tiempo de reparar el muro. Y podemos ver hoy, conectando varios puntos, varios aspectos visibles, que como sugiere Alex Bryan, que dice que los adventistas del séptimo día no tienen toda la verdad, debemos unirnos con los demás protestantes que están ahora en Babilonia e incluso con el romano catolicismo. Y podemos comprender ahora, porque están conduciendo a las iglesias locales, iglesias adventistas, y les enseñan a empezar a guardar el domingo y rechazar el sábado. Pero los como él siguen ser pastores asalariados adventistas del séptimo día. Es el tiempo ahora para reconstruir. El profeso pueblo de Dios está derribando el muro. Y no solamente el profeso pueblo de Dios, pero el papado también está haciendo movimientos agresivos y pasos rápidos para anular y eliminar la ley de Dios. ¿Y qué nos demuestra esto? Esta semana hubo lugar un encuentro, una reunión en la cual el Papa de Roma, el Papa Francisco, invitó a reunirse a los alcaldes de las ciudades más importantes del mundo y a otros gobernadores de todo el mundo. Los llamó al Vaticano para un encuentro especial hace pocos días. Aquí vemos un titular de Radio Vaticán de 21 de julio de 2015. Amigos, es el tiempo de despertar. El titular dice: alcaldes de todo el mundo y gobernadores en la reunión sobre el cambio climático y el tráfico humano. ¿Acaso por qué reúne el Papa Francisco a estos alcaldes y gobernadores de todo el mundo en el Vaticano? ¿Sobre qué trata su agenda? Trata sobre cómo combatir el cambio climático. Y el Papa dice que el objetivo primordial para combatir el cambio climático es la imposición del día de domingo como día de descanso. Sí, la imposición del domingo como día de descanso. Aquí lo podemos ver escrito muy claro.
Necesitamos ir a la iglesia los domingos para combatir los desastres provocados por el cambio climático al medio ambiente. ¿Y cuál es la razón que tengo para resaltar esta reunión del Papa con los alcaldes y gobernadores del mundo, de todo el mundo, congregados en el Vaticano? La razón es que la sierva del Señor, la hermana White, dijo que la ley dominical será impuesta para combatir la gravedad y las frecuentes desastres, las calamidades que ocurrirán en este planeta. Podemos leer eso en el libro La Gran Controversia, página 561, y en la página 576, ella dice: en el tiempo de la Edad Oscura, la ley dominical, con la persecución de los disidentes, estuvo plenamente impuesta sobre la sociedad cuando el papado, el papa y los obispos de la Iglesia Romano-Católica obligaban a los pueblos a ir a la iglesia los domingos para orar a fin de evitar que las calamidades los destruyan a ellos mismos y a sus vecinos. ¿Acaso no vemos hoy la misma retórica del Papa? Está por ocurrir lo mismo, amigos. Estamos muy cerca de eso. ¿Por qué creéis que reunió el Papa a los alcaldes y a los gobernadores de todo el mundo? ¿Qué creéis vosotros? ¿Por qué los reunió él en el Vaticano? Aquí, decidme. Bien, estáis durmiendo. ¿Y vosotros? Vamos, decidme. ¿Por qué llamó él a los alcaldes y gobernadores? Sí, porque ellos son líderes locales. Decidme, aquí en los Estados Unidos, ¿cuánto poder tiene un gobernador? Saben que los estados de Norteamérica tienen su propia autonomía, ¿no? Saben que, por ejemplo, nuestro gobernador de Florida es muy poderoso en este sentido, basados en la Constitución y las leyes americanas. Muy poderoso. Él es también el comandante general de la Guardia Nacional Estatal. En otras palabras, él tiene un pequeño ejército listo a su disposición. Él controla el orden, las leyes y todos los negocios del Estado. Y la pregunta es, ¿tiene él influencia sobre la gente? ¿Y qué tal los alcaldes? ¿Qué son los alcaldes? Un alcalde es el oficial de mayor rango sobre los habitantes de una ciudad. Se supone que los alcaldes de cada ciudad tienen estrecho contacto con los ciudadanos. Ellos pueden influenciar la opinión pública. ¿Comprendéis, amigos? Cuando el Papa Francisco reunió a los gobernadores y alcaldes en el Vaticano, y la agenda fue aceptar la solución del Papa para combatir el cambio climático y la crisis económica global, es decir, imponer el descanso dominical y hacer de eso una ley universal. Una vez que los gobernadores aceptaron eso, y cuando los alcaldes aceptaron eso, ¿a quién van a influenciar ellos ahora? A la gente, a los ciudadanos. Aquí vemos al gobernador de California. Él participó a esta reunión. Vamos a ver qué declaró él a Radio Vaticano el 20 de junio. El gobernador Brown dijo que la encíclica del Papa, Laudato Si, tiene verdaderamente un carácter innovador, apuntando la interconectividad del ser humano con otras especies y con el mundo natural. Esperamos, dijo el gobernador, que el mundo va a escuchar el entendimiento del Papa sobre la existencia de la amenaza causada por el trastorno de las pautas climatológicas por los humanos. Y el mismo gobernador que participó en el Vaticano al encuentro sobre el cambio climático dijo que se deben organizar las iglesias para prepararlas a aceptar la solución del Papa para combatir el cambio climático. Veamos este artículo de Sacramento Bee. El titular dice, vamos a leerlo: Jerry Brown sitúa la esperanza para el cambio climático en las iglesias.
¿No es eso unión entre la iglesia y el Estado? ¿Y qué nos dice la historia sobre esto, amigos? ¿Qué nos muestra la historia? La historia nos muestra que cuando la iglesia se une con el Estado, lo que resulta es persecución contra los disidentes. El tiempo de prueba está por terminar. Y este artículo nos dice que Jerry Brown, el gobernador de California, es un hombre preparado por los jesuitas. Podemos leer eso ahí donde dice que él fue un estudiante jesuita. Y ahora es gobernador de un estado en Norteamérica. Y el señor Brown dice que el Papa Francisco va a influenciar millones de personas. Y ahora veamos a este alcalde de la ciudad de Bristol. El 20 de junio de 2015, el titular dice, George Ferguson obtiene una audiencia con el Papa en el Vaticano. ¿Y quién es George Ferguson? El diario dice que George Ferguson es uno de los más importantes e influyentes y más conocidos hombres del planeta. Y a continuación leemos. Esta semana, el alcalde de Bristol, George Ferguson, va a conocer al Papa en persona en un viaje especial de 2 días al Vaticano. Y el señor Ferguson va a participar a un evento de 2 partes donde se van a abordar asuntos relacionados con las naciones y el planeta. Y este hombre es muy influyente a nivel global. Cuando él habla, la gente escucha. ¿Y sabéis qué está promoviendo George Ferguson para los que escuchan? Aquí podemos leer que la ciudad de Bedminster acogerá el primer evento a ser el domingo especial en el centro de esta ciudad. Y ahí podemos ver al alcalde disfrutando de una carrera de scooteres. Él está promoviendo el domingo, el descanso dominical. ¿Cuán cerca estamos de eso, amigos? ¿Podéis comprender hacia dónde va esto? Con el Papa reuniendo a los gobernadores y alcaldes para venderles su solución para combatir el cambio climático, teniendo en cuenta que ellos van a influenciar las masas. Y entonces, ¿qué van a hacer las masas? Van a clamar para una ley dominical. ¿Y a quién clamarán las masas para imponer la ley dominical? A sus legisladores, a sus políticos. En el libro La Gran Controversia, en la página 578, se nos dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, gobernadores y legisladores, con el fin de asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Comprendéis ahora cómo está jugando el Papa y cómo está orquestando su agenda? Él accede a los alcaldes, a los gobernadores, y a través de ellos obtiene influencia sobre las masas. Pero él no se para aquí. El Papa sabe que si solamente empuje a los líderes para que impongan la ley dominical a las masas, enseguida habrán revueltas populares. Porque el pueblo es mucho y los políticos son pocos. Así que él debe engañar a la gente común para que ellos pidan a los legisladores hacer el descanso de domingo obligatorio por ley. Y ahora cuando el Papa vendrá a Norteamérica, ¿con quién va a hablar? Viene para hablar al Congreso, ¿no? A los legisladores, pero no solo con ellos. ¿Con quién más tiene el Papa encuentro? Con el pueblo. ¿Con qué pueblo? ¿Con qué pueblo se va a encontrar el Papa en la reunión mundial de la familia? Y se estima una presencia de más de 2 millones de personas a ese encuentro. Ese puede ser el evento más grande jamás visto en Estados Unidos. ¿Y sobre qué va a hablar el Papa? Sobre el cambio climático, sobre la controversia respecto al matrimonio tradicional y sobre la crisis económica mundial. Y el Papa dice que para solucionar cada problema que existe en el mundo se necesita guardar el domingo.